Este espacio informativo le comentaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura Federal investigar al juez que concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la ley de la industria eléctrica. Para hablar al respecto, saludo con mucho gusto al doctor Francisco Burgoa Perea. Él es catedrático de la UNAM y abogado constitucionalista. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Al contrario, Omar, muy buenas tardes para ti y para tu auditorio. Me gustaría preguntarte si consideras que este tipo de cruces, de misivas, de cartas, este cruce de descalificativos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es nuevo o estamos viendo algo sin precedentes. Claro que sí, Omar. Derivado de la situación política en la que actualmente vivimos, en donde sabemos que tenemos una realidad en donde hay una polarización en las opiniones, yo creo que sí es importante tener presente en el antes y en el después sobre este posible tema de descalificaciones que bien señalabas en torno al presidente de la República con el Poder Judicial de la Federación, especialmente con la cabeza del Poder Judicial, es decir, con la Suprema Corte. Y para esto tenemos que remontarnos especialmente al momento en el que tuvimos ya la alternancia en el poder presidencial, es decir, cuando Vicente Fox fue presidente de la República, es cuando empezaron ahí una serie de descalificaciones del presidente Vicente Fox hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con aquellos temas que se dieron en torno a la expropiación sobre los terrenos de Salvador Atenco para crear el entonces nuevo aeropuerto. Entonces, ahí tenemos que desde ese momento se empezaban a dar ese tipo de roces entre el presidente de la República y el Poder Judicial a través de la Suprema Corte. Ya con los sexenios del presidente Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, ahí el trato se dio de una forma diferente, posiblemente porque ellos siendo abogados sabían que representan a un poder y que este poder debe ser respetuoso de las decisiones, aunque no estén de acuerdo. Ahora, lo que vemos actualmente sí es una situación que, en mi opinión, es de una confrontación directa del presidente de la República, que lejos de respetar las decisiones que se dan en torno a los juicios de amparo y que en caso de que no esté de acuerdo, lo correcto sería utilizar los recursos procesales que hay dentro del juicio de amparo y no inmediatamente estar litigando el asunto ante los medios de comunicación. Entonces, esta parte sí la veo muy delicada para lo que es nuestra situación en este entorno político y sobre todo para garantizar la división de poderes, Omar. Exacto, te iba a preguntar precisamente eso, ¿por qué la ves delicada? Es decir, se pone en duda la independencia de los poderes que sabemos que en una democracia fuerte pues son necesarias, pero también quiero ligarte esta pregunta con el hecho de que si tú consideras que existen grupos detrás del poder judicial, grupos ocultos, que el presidente los puso directamente, pueden ser empresarios, pueden ser exministros, que estén jugando y que estén, pues que sean la mano que mece la cuna en el poder judicial. ¿También consideras que esto puede estar ocurriendo? Bueno, aquí la gran diferencia entre estas dos, digamos, perspectivas del asunto, uno, si vemos en torno a las declaraciones del presidente, que en mi opinión son ataques al Poder Judicial, por una parte, y por la otra, específicamente en esto que comentas, es decir, si realmente hay abogados, hay empresarios que están detrás de. Aquí el tema es que en el caso de que los hubiese, ellos se están haciendo uso de los recursos procesales, de los recursos jurídicos para hacer frente a las arbitrariedades que consideran que el presidente de la República está promoviendo a través, en este caso, de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Entonces, yo creo que sí es importante que en caso de que haya un ataque a las instituciones, que haya señalamientos, simplemente que se identifiquen y en su caso que se vayan a estar determinando las sanciones, irregularidades o delitos que se pudieran cometer. Pero descalificaciones en lo general sí me parece muy grave porque sí atentan contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial, especialmente de los jueces federales, Omar. Ahora, ¿cómo se manejan estos temas? Por ejemplo, el hecho de que al juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de administración especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es decir, ¿es natural que a él le haya tocado decidir sobre un tema como es esta reforma eléctrica?
Sí, número uno, él es un juez especializado en las materias que acabas de comentar. Sí, Ahora, todos los asuntos que se van presentando se van turnando a los jueces o tribunales colegiados, a magistrados, que van a abocarse a la especialización de una materia del derecho. Entonces, en este caso, sí es parte de las atribuciones que se dan en torno a los turnos para conocer los asuntos dentro de los jueces de distrito. Entonces, no es, digámoslo así, una simple coincidencia, simplemente por razón de turno y de competencia le tocó a este juez federal conocer este amparo que apenas está iniciando, y hay que tener presente que solamente se determinó en este momento la suspensión provisional para que no se apliquen esas reformas a la ley de la industria eléctrica. claro. Ahora, en la carta de respuesta que hace el ministro Arturo Saldívar al presidente, pues dice claramente, ¿no?, cómo procede en estos casos. Su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura, ¿no?, del Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, me gustaría preguntarte, Francisco, ¿qué procede? ¿Qué atribuciones tiene ahora este Consejo de la Judicatura Federal? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en decir si es válido lo que dijo el juez segundo, ¿no?, o es válido lo que está denunciando el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque algo muy importante, Francisco, es que deben de haber evidencias claras, ya sea a favor del presidente o en contra de lo que está solicitando el presidente. Claro, de hecho, en esta carta del presidente Arturo Saldívar, ministro presidente, Ahí la él es estamos muy viendo en puntual pantalla. al decir, sí, es muy puntual al decir el ministro Saldívar que se va a turnar el Consejo de la Judicatura para que primero analice si existen elementos para que se inicie una investigación. Es decir, no se ordenó que se inicie una investigación. Primero el Consejo de la Judicatura debe de revisar si hay elementos mínimos de prueba para que se inicie una investigación. Claro. Ahora, si el Consejo de la Judicatura, que se integra por 7 consejeros, de los cuales uno es el ministro presidente, debe de primero determinar si hay elementos, perfecto, entonces se inicia la investigación. El Consejo de la Judicatura deberá de analizar si esta suspensión provisional del juez federal se llevó a cabo conforme a sus atribuciones, lo cual para mí es evidente que sí lo hizo con sus atribuciones, y también para que se determine si lo hizo con un principio de imparcialidad y, en su caso, pues verificar si hay una cuestión en donde se determine la deshonestidad del juez federal, si hay un cohecho, si hay grupos de interés que están coartando la libertad judicial de este juzgador. Y en su caso, ya el Consejo de la Judicatura determinará si habrá una separación del juez federal, si en su caso habrá una destitución, si habrá una inhabilitación, que son, digamos, parte de las sanciones que pudiera determinar el Consejo de la Judicatura si es que iniciara una investigación, y si es que de esa investigación se determinara que el juez federal cometió alguna irregularidad que está atentando contra la impartición de justicia. Pues es un tema muy interesante que seguramente todavía tendrá diversas narrativas, pero vayámonos a los hechos. Y mientras tanto, te agradezco que haya estado con nosotros, doctor Francisco Burgoa, en el Financiero Bloomberg. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Gracias.